El Reino Unido, en los últimos suspiros del año, yace envuelto en una niebla espesa y un frío que cala hasta los huesos. Pero dentro de los robustos muros de piedra del Palacio de Buckingham, se respira algo más helado que el invierno londinense, la atmósfera de un final imprevisto. Una serie de informes médicos filtrados, descritos por fuentes confidenciales como aterradores, están enviando ondas de choque a través de los cimientos de la familia real británica. Lo que se susurra en los círculos más íntimos pinta un cuadro mucho más grave de lo que el público imagina. No es solo una enfermedad, es una sentencia al reinado. Lo que realmente ha provocado escalofríos entre los observadores no es solo la fragilidad física del monarca, sino la revelación de una acción decisiva tomada en las sombras. Se informa que el rey Carlos III ha firmado una orden real definitiva en secreto, una maniobra que anula cualquier intento de intervención por parte de la reina Camila. Las fuentes describen una escena desgarradora detrás de las puertas cerradas. La reina, al enterarse, reaccionó con fiereza. No fue solo una discusión política, fue una lucha desesperada. Camila intentó detener el movimiento apelando a todo lo que tenían. Argumentos constitucionales, el peso de sus votos de coronación e incluso las promesas sagradas de su matrimonio. Pero la puerta se ha cerrado, la firma está hecha y como el destino mismo, no se puede deshacer. Mientras tanto, el príncipe Guillermo ha sido empujado violentamente al ojo del huracán. Como mi heredero, Guillermo asume ahora los títulos escoceses que tanto han significado para mí. Resonó la voz del rey en el pasado, pero hoy esas palabras tienen un peso plomo. En medio de reuniones a puerta cerrada y un silencio público inusual, no hay comunicados de prensa ni apariciones tranquilizadoras. Solo hay miradas cansadas y furtivas tras los muros del palacio. Con Camila perdiendo influencia y Guillermo forzado a la primera línea de fuego, surge la pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Es este un traspaso de poder responsable o el comienzo de una fractura irreparable para la Casa de Windsor? Para entender la gravedad de esta apuesta de vida o muerte, hay que mirar dentro de la sala de reuniones, bajo la tenue luz dorada donde se decidió el futuro. Los asesores médicos reales y los secretarios privados se sentaron inmóviles, como estatuas de mármol. Acababan de concluir un extenso informe. Con cautela, utilizaron términos especializados sobre la movilidad decreciente y la necesidad de descanso forzoso. No dijeron que el rey iba a morir. Dijeron algo quizás peor para un monarca. Dijeron que no podía continuar. Carlos, que esperó décadas en la sala de espera de la historia para tocar la corona de San Eduardo en mayo de 2023, escuchó en silencio. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa de madera pulida, no de miedo, sino de agotamiento. Para un rey, la incapacidad de cumplir con sus deberes, desde leer el discurso de apertura del Parlamento hasta las audiencias semanales, equivale a un colapso simbólico. Tomó pocas notas, solo unos garabatos que solo él podía descifrar. Su mirada ya no tenía la inquietud de su juventud. Ahora poseía la fría resolución de alguien que ya había tomado su decisión antes de entrar en la sala. Sabía que aferrarse al poder lo convertiría en un fantasma en el trono, un estancamiento para la dinastía que juró modernizar. Mientras el miedo al contagio de la incertidumbre se esparcía por los pasillos, con rumores sobre la ley de regencia y viajes cancelados, Carlos buscó la soledad. Al caer la noche, el rey no llamó a ningún ayudante. Caminó solo hacia su estudio privado y se detuvo frente al gran retrato de su madre, la reina Isabel II. Ella lo miraba desde el lienzo con esa mirada inquebrantable, la mujer que reinó hasta su último suspiro y para quien la abdicación era una palabra ofensiva. Carlos la miró a los ojos, pero en su corazón no sintió culpa. Vio una realidad diferente. El mundo de 2025 no tiene lugar para reyes que se aferran a un lecho de enfermo solo por mantener un título. Una monarquía moderna necesita vitalidad fresca, una estabilidad que no tiemble con cada sesión de quimioterapia.
Suavemente tocó el borde del escritorio donde descansaba el sello real. El frío del metal se filtró en su piel. En ese momento de absoluta soledad, sus labios se movieron ligeramente, pronunciando palabras que eran a la vez una reflexión privada y una dolorosa declaración para todos esos años de espera juvenil. El acto final había comenzado. El deber no consiste en aferrarse al trono, sino en saber cuándo soltarlo. Esas palabras, pronunciadas en la soledad de su estudio, se disolvieron en el aire viciado de la habitación, pero marcaron mucho más que una reflexión personal. Fueron el tañido de campana que señalaba el fin de una era y el comienzo de una tormenta perfecta que estaba a punto de barrer la casa de Windsor. Carlos sabía que, al cruzar esa puerta al día siguiente para enfrentarse a Camila y al mundo, la verdadera batalla apenas comenzaba. No sería la lucha contra su enfermedad, sino una guerra contra sus seres más queridos, contra aquellos que no estaban listos para que él renunciara a esa posición gloriosa, pero cargada de cadenas. En el ala privada de la residencia, Camila estaba de pie junto a la ventana. Sus dedos aristocráticos, adornados con anillos, golpeaban con impaciencia el alféizar de piedra. Acababa de recibir el aviso de un asesor de confianza, alguien cuya lealtad a la reina a veces pesaba más que la confidencialidad debida al rey. La noticia de que Carlos estaba considerando en secreto los procedimientos de abdicación la golpeó como una daga, atravesando la fachada de calma que había construido minuciosamente durante décadas. En su interior, una ola furiosa se mezclaba con la conmoción y una rabia amarga. Para Camila, la corona no era simplemente un símbolo de poder constitucional. Era el premio final, la recompensa suprema por los años pasados en las sombras, por soportar el desdén público y los susurros maliciosos a sus espaldas. Había esperado pacientemente más de la mitad de su vida para estar junto a Carlos en su coronación en la abadía de Westminster en 2023. En aquel entonces, creyó haber llegado por fin al puerto seguro de la historia. Y ahora, con la corona apenas asentada sobre su cabeza, Carlos quería tirarlo todo por la borda debido a unos fríos informes médicos. Cuando Carlos entró en la habitación, Camila no se dio la vuelta. Su presencia, que alguna vez fue su única ancla en la tormenta, ahora traía consigo una indescriptible sensación de traición. Ella sintió sus pasos lentos, algo pesados, las señales de un agotamiento que él ya no podía ocultar. Pero en lugar de compasión, el corazón de la reina se llenó de resistencia. Se giró, y su mirada afilada perforó el rostro pálido del monarca. Sin necesidad de una palabra directa inicial, el silencio entre ellos resonó con los duros sonidos de un duelo psicológico. Camila lanzó su asalto primero con un silencio pesado, seguido de gestos que le recordaban a él su estatus. Cada palabra que pronunció después, aunque no quedó registrada en actas oficiales, profundizó en el concepto del deber sagrado. Aludió a los votos de la coronación, esa promesa ante Dios de servir hasta el último aliento, tal como lo había hecho la difunta reina Isabel II. Evocó los fantasmas de las crisis pasadas de la familia real, advirtiendo que un rey que abdica sería visto por los ojos de la historia como un desertor. Pero más allá de los argumentos constitucionales, Camila atacó el hilo emocional más frágil de Carlos, el sacrificio personal. Se movió por la habitación, tocando ligeramente fotografías antiguas, la evidencia de su arduo viaje juntos. Quería que él recordara que, para lograr su posición como reina hoy, ella había hipotecado su reputación, soportando la humillación pública durante los años 90 y principios de los 2000. Si abdicas ahora, parecía decir su mirada, todos esos sacrificios carecerán de sentido. La verdad cruda era que Camila temía el futuro. Si Carlos renunciaba, ella dejaría de ser la reina reinante para convertirse prematuramente en una reina viuda, o reina madre sin ser madre del rey, empujada al olvido. Mientras los reflectores se desplazaban por completo hacia la juventud y el carisma de Guillermo y Catalina, el miedo a perderlo todo,
El estatus, la influencia y ese reconocimiento anhelado toda la vida se manifestaba en cada una de sus respiraciones agitadas. En marcado contraste con la feroz confusión de Camila, Carlos permaneció de pie como un roble antiguo en medio de un vendaval. Observó a su esposa con una profunda tristeza. Vio el egoísmo que acechaba detrás de sus palabras sobre la tradición. Para él, amar a alguien significaba protegerlo, pero amar a un reino requería sacrificar incluso a quien más amabas. Vio en los ojos de Camila, no preocupación por su salud, sino miedo por el asiento que ocupaba. Esta comprensión heló su corazón. No discutió, no explicó más, porque entendió que sus lenguajes ahora pertenecían a dos mundos diferentes. Uno miraba hacia la supervivencia de la institución, el otro hacia el brillo de los títulos. Esa confrontación silenciosa terminó con un frío que calaba los huesos. Camila se dio cuenta de que las lágrimas o los recuerdos del pasado ya no funcionaban. Carlos se había convertido en un rey en el sentido más verdadero, una figura solitaria con su decisión. Cuando Carlos se dio la vuelta para salir de la habitación, su sombra se alargó por el suelo, dejando a Camila en un espacio opulento, pero vacío. Por primera vez en 20 años de matrimonio y décadas de conexión, se sintió completamente fuera de control. El anillo en su dedo parecía más pesado que nunca, y su reinado, que una vez vio como la cima de la gloria, de repente se tambaleaba como un castillo de arena ante la marea. La grieta entre ellos no era simplemente un conflicto familiar. Era el comienzo de una fractura irreparable en un símbolo de amor que había superado todas las tormentas para llegar al trono. Pero el fracaso en influir sobre Carlos encendió en Camila una urgencia calculadora. Mientras los pasillos de Buckingham se volvían demasiado sofocantes con la firmeza del rey, ella cambió su enfoque. Si no podía detener el torrente en su fuente, tendría que construir una presa río abajo. Sus ojos se volvieron hacia Guillermo, el príncipe de Gales, quien se preparaba para un futuro que creía aún lejano. Camila entendió mejor que nadie que la batalla por la corona acababa de cambiar de frente. Guillermo, príncipe de Gales, siempre ha encarnado la imagen perfecta del futuro monarca, calmado, mesurado y experto en mantener una distancia de seguridad frente a los terremotos emocionales. Para el público, es una roca. Pero detrás de esa fachada de mármol sólido, yacía una carga psicológica aplastante. Se enfrentaba a la perspectiva de cargar con la corona mucho antes de lo planeado, en medio de una familia que se fracturaba como cristal bajo presión. Cuando la reina Camila solicitó una audiencia privada, Guillermo sintió en sus huesos que se avecinaba una tormenta. Pero ni siquiera él pudo anticipar la intensidad directa del golpe. En el espacio silencioso y elegante del pequeño salón de Windsor, la diplomacia habitual se desvaneció. Camila no comenzó con cortesías. Eligió una estrategia de presión psicológica pesada, diseñada para romper la voluntad. Su mirada nunca abandonó el rostro de su hijastro. Cada movimiento, desde el sonido agudo al dejar su taza de té sobre el platillo de porcelana hasta el ajuste meticuloso de los pliegues de su vestido, irradiaba una urgencia mezclada con amenaza. No le pidió directamente a Guillermo que rechazara el trono, pues eso habría sido absurdo y traición. En su lugar, hizo algo más insidioso. Profundizó en sus inseguridades. Con la habilidad de una jugadora de ajedrez desesperada, Camila pintó un cuadro oscuro de una sucesión temprana. Habló del escrutinio despiadado de los medios, de la carga que caería sobre los pequeños Jorge, Carlota y Luis. Pero su arma más afilada fue la princesa de Gales. Camila utilizó hábilmente la imagen de Catalina como un peón táctico. Enfatizó, con una falsa preocupación maternal, que empujara a Catalina al papel de reina ahora, mientras aún necesitaba tiempo para recuperarse de sus problemas de salud y lidiar con las responsabilidades de la maternidad, sería un acto de crueldad.
Quería que Guillermo sintiera que aceptar la abdicación de su padre significaba sacrificar la paz de su esposa y sus hijos. Cada una de sus palabras sutiles era como un hilo venenoso, tratando de enredar la lealtad y los instintos protectores del príncipe, hundiéndolo en un profundo conflicto interior. Durante la reunión, Guillermo permaneció mayormente en silencio. No era un silencio de sumisión, sino una muralla defensiva. Veía la desesperación detrás de la máscara de autoridad de su madrastra. Entendía que lo que ella decía no era por su futuro ni por la estabilidad de la dinastía, sino un último esfuerzo agónico por retener la corona para ella misma. Y allí, de pie junto a Guillermo en esos momentos tensos, estaba Catalina. Jugó el papel de una observadora tranquila pero perceptiva. Con su compostura innata, sintió el calor de las palabras persuasivas de Camila, pero no se quemó. Reconoció que esta batalla ya no se trataba de reglas constitucionales, sino de una lucha por el control de las emociones. Aunque no alzó la voz para intervenir, su suave toque en el hombro de su esposo y su mirada firme se convirtieron en el ancla que evitó que Guillermo fuera arrastrado hacia el vórtice de Camila. Tras la reunión, la atmósfera entre Guillermo y Camila se congeló. Él no ofreció promesas, lo que solo la enfureció en silencio. Esa misma noche, Guillermo buscó la verdad en la fuente. Tuvo una reunión privada con el rey Carlos. Al mirar a los ojos cansados pero serenos de su padre, Guillermo vio la realidad. No vio a un hombre huyendo de su responsabilidad, sino a un rey realizando el último y supremo sacrificio para que la dinastía perdurara. La resolución de su padre disipó cada duda que Camila había intentado sembrar. Al salir de la oficina de su padre, Guillermo sintió un cambio marcado en su interior. El miedo y la vacilación dieron paso gradualmente a una aceptación tranquila. Sabía que debía prepararse, no porque ansiara el poder, sino porque era el único que podía tomar la corona de las manos temblorosas de su padre para evitar que el trono colapsara bajo el peso de las ambiciones personales de Camila. Mientras tanto, en otro rincón oscuro del palacio, la reina comenzó a darse cuenta de que su última apuesta había fallado. El aislamiento en la cima del poder se estaba convirtiendo gradualmente en una realidad amarga. A mediados de diciembre de 2025, el aire dentro del Palacio de Buckingham se volvió espeso, como si la tensión suspendida se pudiera tocar con los dedos. Las reuniones se trasladaron a la biblioteca privada del rey, donde las estanterías imponentes y el aroma a madera añeja evocaban una sensación de eternidad, en marcado contraste con el cuerpo de Carlos, que fallaba día a día. Aquí, los principales asesores constitucionales de la nación, con rostros graves y brazos cargados de gruesas carpetas, dictaron sentencias que no podían ser refutadas. Esbozaron un escenario que nadie en la familia real deseaba enfrentar. Si el rey permanecía en el trono en su estado de salud actual, la monarquía se hundiría en una crisis institucional severa. Un monarca incapaz de asistir a las reuniones del Consejo Privado, de firmar documentos gubernamentales o de llevar a cabo deberes diplomáticos crearía un peligroso vacío de poder. Para Carlos, que siempre había valorado la integridad de la corona por encima de sí mismo, estos análisis se sintieron como un veredicto final sobre cualquier ambición personal que le quedara. Camila, en un último esfuerzo desesperado, abandonó las apelaciones a la emoción o al deber. Cambió a una estrategia de demora. En sesiones cerradas, propuso repetidamente formas de aligerar el papel de Carlos en lugar de una abdicación total. Pidió más tiempo para monitorear la evolución de la salud o sugirió un retiro prolongado en Balmoral para evadir el escrutinio público. Cada acción, desde apartar los expedientes médicos hasta interrumpir a los asesores con hipótesis vagas, revelaba su profundo terror a ser despojada del manto de reina demasiado pronto. Pero Carlos ya no era el hombre que se dejaba influir por los susurros de almohada. La decisión estaba tomada, y el reloj de la historia avanzaba implacable. En el despacho real, el tiempo parecía haberse detenido. Carlos miró a Camila, no con la ira de un esposo traicionado, sino con una claridad tan nítida que resultaba aterradora.
En ese instante de revelación, comprendió la verdad desnuda. Cada retraso que ella proponía, cada excusa médica, no era amor. Era una táctica dilatoria para prolongar la vida de su propio título. Mientras la estabilidad del reino pendía de un hilo, ella negociaba minutos de gloria. Para Carlos, aferrarse a la corona sin la fuerza suficiente para portarla era la traición definitiva al legado de su madre y a la confianza del pueblo. El conflicto alcanzó su punto de ruptura cuando el borrador final del instrumento de abdicación fue depositado suavemente sobre el escritorio del rey. Era una simple hoja de papel blanco, inofensiva a la vista, pero cargaba con el peso aplastante de 1000 años de historia británica. Camila la miró fijamente, no como un documento legal, sino como si fuera su propia sentencia de muerte social. Permaneció allí, de pie, con las manos aferradas a su elegante bolso hasta que los nudillos se pusieron blancos, con el pecho agitado por una rabia que no podía, o no se atrevía, a expresar en voz alta. Cuando se dio cuenta de que la voluntad de Carlos era de hierro y no se doblaría, eligió su último acto de resistencia: la ausencia. En el momento más histórico de su reinado, el rey Carlos III se sentó solo ante su escritorio. A su alrededor no había familia, solo su secretario privado y representantes de la oficina del gabinete para actuar como testigos notariales. No había esposa a su lado. No había apoyo de la compañera de vida que había capeado todas las tormentas con él. El sonido de la pluma rozando el papel rompió el silencio. Fue el instante preciso en que se despojó de la carga que había llevado toda su vida. Al completar la firma final, un suave suspiro de alivio escapó del pecho del anciano monarca. Sintió una libertad que no había conocido desde su nacimiento. Pero al mismo tiempo, el espacio vacío donde debía estar Camila confirmaba una verdad cruel. Ante la elección definitiva, ella había elegido el trono sobre él. El documento fue sellado con cera roja, confirmando formalmente que la abdicación entraría en vigor al final del año. Carlos miró por la ventana, donde las sombras de la tarde envolvían el patio del Palacio de Buckingham. Sabía que, a partir de este momento, su vida viraría hacia un camino diferente, más tranquilo, más doloroso emocionalmente, pero espiritualmente sereno. Más allá de la puerta, Camila ya se había marchado, dejando tras de sí un vacío escalofriante que señalaba que la fractura en su matrimonio se había convertido en un abismo insalvable. Bajo los deslumbrantes candelabros de cristal de uno de los salones de estado, se congregaron menos de 20 personas. Eran las figuras centrales del gobierno, asesores principales y miembros clave de la Casa de Windsor. El evento había sido etiquetado como alto secreto hasta el último segundo. Era una conferencia de prensa en miniatura, pero con el poder de alterar el destino de todo un reino. El rey Carlos emergió de detrás de las grandes puertas de madera. Su figura parecía más pequeña de lo habitual bajo las luces brillantes del equipo de filmación real. Cada paso sobre la alfombra roja llevaba la pesadez de un hombre cumpliendo su último deber. Al sentarse detrás del sencillo podio de madera, el silencio en la gran sala era tan profundo que el leve carraspeo de un ministro resonó como un trueno. Comenzó su discurso con voz baja, ocasionalmente entrecortada, pero absolutamente clara. Carlos no usó retórica florida. Se centró en la verdad. Describió su condición de salud como una barrera física insuperable, enfatizando que la estabilidad de la Constitución y el futuro de la monarquía pesaban más que cualquier ambición personal. Sus ojos, al encontrarse con la lente de la cámara, contenían una extraña serenidad, la paz de alguien que finalmente ha roto las cadenas del destino. Sin embargo, la atención de los presentes no estaba completamente fija en el rey. El punto focal de los murmullos silenciosos era la silla vacía a su lado. Ese asiento, que por derecho pertenecía a la reina Camila, permanecía crudamente vacante, tan frío como una herida abierta. Su ausencia en la hora más trascendental del reinado de Carlos no fue simplemente una violación del protocolo, fue una declaración pública de una ruptura irreparable.
Señaló inequívocamente el pico del descontento de una mujer cuyo sueño de poder le había sido arrebatado justo cuando comenzaba a brillar con más fuerza. Debajo de la plataforma, Guillermo y Catalina estaban uno al lado del otro, encarnando la solidez y la continuidad. Sus miradas se dirigían hacia Carlos con un profundo respeto mezclado con una tristeza infinita. Guillermo estaba erguido, con los hombros aparentemente listos para soportar el peso de la corona, mientras Catalina mantenía una expresión compuesta y regia que no podía ocultar completamente su ansiedad por las tormentas que se avecinaban. El contraste entre la imagen duradera de la joven pareja y la soledad del rey pintaba un retablo trágico de la transferencia de poder. Mientras tanto, en un rincón en sombras del palacio, lejos de las cámaras, Camila observaba la transmisión en una pantalla de monitoreo con la máxima amargura. Sus labios estaban presionados en una línea fina y dura. Sus dedos agarraban el reposabrazos de cuero con tal fuerza que parecía querer desgarrarlo. Mientras la cámara recorría el rostro radiante de Catalina y la actitud tranquila de Guillermo, un torrente de emoción feroz la abrumó. No podía aceptar retirarse a la oscuridad tan pronto. A sus ojos, el éxito de Guillermo y Catalina en este momento no era la salvación de la monarquía, sino la prueba viviente de su propio fracaso para aferrarse a la cima. La furia de Camila no estalló en gritos, sino en un silencio venenoso. Cuando un asistente de confianza entró con cautela para preguntar sobre los preparativos para los eventos posteriores, Camila pronunció solo una frase fría, cargada con todo el resentimiento acumulado de sus años de espera. «Jamás aceptaré perder mi lugar». Esas palabras no fueron un simple berrinche de momento. Fueron una declaración de guerra tardía contra la realidad y contra el esposo a quien había estado atada por más de 20 años. Inmediatamente después del anuncio, los rumores sobre la ausencia de Camila se extendieron como la pólvora en los círculos palaciegos, filtrándose hasta las redacciones de los grandes periódicos. A pesar del embargo informativo, el personal real notó un cambio terrible. La reina había dejado de cenar con el rey. Ya no participaba en las discusiones sobre su futuro común. Tras la abdicación, su amargura levantó un muro invisible, separando a Carlos de la única persona que él creyó que estaría a su lado hasta el final. Carlos, agotado y vaciado, se enteró de la reacción de su esposa, pero ya no tenía fuerzas para discutir ni consolar. Comprendió que acababa de realizar una cirugía dolorosa para salvar al reino, y el precio a pagar era el colapso total del hogar que una vez protegió a cualquier costo. En los días posteriores, el Palacio de Buckingham recuperó su ritmo familiar, pero bajo un nuevo latido. La atención del mundo se volcó hacia Guillermo y Catalina, los rostros de un amanecer moderno y rebosante de vitalidad. Las imágenes de la joven pareja en el balcón, saludando bajo el rugido de la multitud, cerraron oficialmente un capítulo de la historia y abrieron otro. Pero en los pasillos ocultos, lejos de los flashes de las cámaras, se desarrollaba un declive silencioso y desgarrador. La relación entre Carlos y Camila, una de las historias de amor más polémicas y duraderas de la historia moderna, ahora navegaba a la deriva como un barco destrozado después de la tormenta. No hubo gritos, ni vajillas rotas, ni anuncios de divorcio en los titulares. El colapso ocurrió con el silencio absoluto típico de la aristocracia, frío, educado y mortal. Carlos se mudó a un ala más aislada de la residencia. Pasaba la mayor parte de su tiempo en los jardines que siempre había amado, allí donde las plantas no exigían decretos y el tiempo parecía detenerse. Su estado mental era una extraña mezcla de serenidad y soledad. Habiéndose despojado del pesado manto de la monarquía, sentía su cuerpo casi ingrávido, aunque la enfermedad continuaba su avance silencioso por dentro. Pasaba horas cuidando las flores. Sus manos, que antes firmaban leyes nacionales, ahora estaban manchadas de tierra fértil. Ya no tenía que fingir fuerza ante los asesores. Pero al caer la noche, sentado solo frente al fuego parpadeante de su biblioteca, no podía escapar del vacío.
La mujer por la que sacrificó su reputación y el apoyo de su familia se había convertido en la mayor extraña de su vida. Para Camila, la vida se convirtió en un trago de hiel que no podía digerir. Su ausencia no era un simple enfado, era un rechazo total a la realidad. No podía perdonar a Carlos por convertirla en una reina efímera, una simple nota al pie de página en los libros de historia. Cada vez que veía a Catalina en las portadas de las revistas, joven, admirada y radiante de autoridad, una punzada de dolor le recorría la columna vertebral. Para ella, dejar de ser el centro de atención era como dejar de existir. La separación se desarrolló como si fuera inevitable. Ya no compartían el té de la tarde, ya no hablaban de libros. Camila se retiró gradualmente a sus residencias privadas, rodeándose de viejos amigos que aún la llamaban Su Majestad, con un respeto fingido. Solo aparecían juntos en raros eventos ceremoniales, pero entre ellos yacía un abismo que ni el protocolo más estricto podía ocultar. Sus miradas no se cruzaban, y los toques educados eran solo contactos de piel fría, desprovistos de calor humano. Sin embargo, Guillermo y Catalina visitaban a Carlos a menudo. Traían la risa de sus hijos para llenar los huecos en el alma del antiguo rey. Al ver a su hijo dirigir la monarquía con manos firmes, Carlos supo que había tomado la decisión correcta. La estabilidad de la familia real se había preservado. La corona había pasado a manos dignas. Encontró consuelo en el crecimiento de la dinastía, aunque el costo fuera la destrucción total de la felicidad personal, que había tardado casi toda una vida en construir. El trono había cambiado de manos. Los reflectores se habían movido, y detrás del viejo rey se extendía una grieta profunda y silenciosa que seguía ensanchándose. La estabilidad de un imperio, a veces, se construye sobre las ruinas de corazones que ya no laten al unísono. Carlos sonrió levemente, observando una hoja dorada caer a sus pies en el jardín. En ese movimiento simple, comprendió la verdad final. Todo poder es pasajero. Solo el deber cumplido y la paz interior permanecen cuando el telón de terciopelo de la historia finalmente se cierra. Y así concluye este relato de poder, amor y sacrificio. Después de conocer la historia completa, queremos saber tu opinión. ¿Crees que Camila es una mujer a la que culpar por su excesiva ambición de poder, incapaz de aceptar que su tiempo había terminado? ¿O la ves como una mujer digna de lástima, cuyos sacrificios de más de 2 décadas se volvieron repentinamente insignificantes tras una sola firma? Déjanos tus pensamientos más sinceros en la sección de comentarios. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre los secretos detrás de los muros del palacio, asegúrate de darle me gusta, compartir y suscribirte para más análisis profundos. Y no olvides hacer clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te prometemos que te encantará. Que te encantará. Que te encantará. Que te encantará.